¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tu historia, tu valor, tus sueños, no importaran para nadie. David también. Era el menor de 8 hermanos. Mientras sus hermanos estaban en la guerra, él cuidaba ovejas. Nadie apostaba por él. Ni su familia. Ni siquiera el profeta Samuel pensó que fuera el elegido. Pero Dios sí. Y es aquí donde empieza algo extraordinario. En lo escondido. En lo olvidado. En un campo solitario donde nadie miraba, excepto Dios. David no era rey aún. No era guerrero. No era famoso. Era solo un joven, con una honda en la mano y una fe que no cabía en su pecho. Mientras otros veían a un simple pastor, Dios veía a un líder. A un conquistador. A un rey. ¿Y tú, te has sentido así alguna vez? Como si tu historia todavía no hubiera comenzado. Como si nadie viera tu potencial. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que ves tu vida. Porque la historia de David es la historia de todos los que han sido ignorados, subestimados y olvidados. Pero que nacieron para algo mucho más grande. Y esto, apenas comienza. David vuelve al campo, como si nada hubiera pasado. Ungido como rey, y regresando a cuidar ovejas. ¿Puedes imaginarlo? El aceite aún escurriendo por su cabello, el susurro de una promesa eterna ardiendo en su corazón, y el mundo simplemente sigue igual. ¿Te ha pasado? Tener una visión, una palabra, un llamado tan fuerte, y al día siguiente seguir atrapado en lo cotidiano, en lo mismo de siempre. La espera. El anonimato. La prueba silenciosa. Pero no era tiempo perdido. Era el proceso. Porque Dios no llama a reyes para que vivan cómodos, los llama para que aprendan a pelear en lo secreto. Allí, entre el balido de ovejas, David aprendió a usar su honda. No contra gigantes aún, sino contra leones. Contra osos. Contra los pequeños desafíos que nadie más veía. Él estaba entrenando para una guerra que ni siquiera sabía que vendría. ¿Y tú? ¿Qué estás viendo esto? ¿Qué estás enfrentando ahora que parece pequeño, pero te está forjando para algo más grande? El rey no se forma en el trono. El rey se forja en la soledad. En la fidelidad cuando nadie aplaude. En el silencio cuando nadie cree. Y David eligió no rendirse. Y entonces llegó el momento. Goliat apareció. Un gigante que por 40 días desafió al ejército de Israel. Todos temblaban. Todos callaban. Nadie daba un paso. Y entre ellos, apareció un pastorcito. Sin armadura. Sin espada. Con fe. Pero antes del encuentro épico que cambiaría la historia, hubo algo más poderoso aún, la indignación santa. David no solo peleó por gloria. Peleó por algo más grande. Peleó por lo que era justo. Escúchame bien. La mayor motivación en la vida no es el reconocimiento. Es la causa. Y si tú estás peleando por algo más grande que tú, por tu familia, por tu propósito, por tu llamado, entonces ya eres más grande que cualquier Goliat que se te ponga enfrente. Silencio. Todo el valle contenía el aliento. Un pastor sin armadura. Un gigante blindado. David corre hacia Goliat, no con miedo, sino con decisión. Imagina la escena. Un muchacho corriendo contra la amenaza más temida del pueblo. No se esconde. No duda. No espera refuerzos. Levanta la honda. La hace girar. 1, 2, 3 vueltas. Y en ese instante, lanza una sola piedra. Una. Pequeña. Insignificante a los ojos humanos. Pero guiada por una fe que no tiembla. Y el cielo mismo dirige su trayectoria. La piedra vuela, atraviesa el aire como un misil, y golpea justo en la frente del gigante. El coloso tambalea. Y cae. Como un roble que por años desafió al tiempo, pero que en un segundo, con la herramienta correcta, se desploma. Goliat estaba muerto. Con una sola piedra. Con un solo acto de fe. David corre hacia él. Toma su propia espada. Y con ella,
le corta la cabeza. No para presumir. No por venganza. Sino para demostrarle al pueblo, y a los enemigos, que cuando Dios está contigo, no hay fortaleza que prevalezca. Y en ese momento, toda Israel gritó de victoria. El miedo se deshizo. El ejército se encendió. Y los filisteos huyeron. Porque un solo joven, con convicción, cambió el destino de su nación. ¿Y tú? ¿Qué harías si dejaras de mirar el tamaño del gigante y empezaras a confiar en la fuerza de tu llamado? A veces no se trata de ser el más fuerte, el más preparado o el más grande. Se trata de estar dispuesto. De confiar. De dar ese paso que nadie se atreve a dar. Pero aquí no termina la historia. Porque después de cada victoria, viene una nueva batalla. David no regresó a cuidar ovejas. Su nombre empezó a ser cantado en las calles. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Gritaban las mujeres. Y esas palabras despertaron la envidia. El rey Saúl, antes protector de David, ahora lo veía como una amenaza. ¿Y qué hace el poder cuando se siente inseguro? Ataca. David, el mismo joven que salvó a Israel, ahora debía huir por su vida. Piénsalo, un día eres el héroe, al siguiente, un fugitivo. ¿No te ha pasado? Te aplauden mientras sirves sus intereses, pero cuando brillas con luz propia, quieren apagarla. David se esconde en cuevas, duerme en desiertos, finge locura para no ser asesinado. Pasa hambre. Soledad. Traición. ¿Dónde está Dios en medio de eso? Está ahí. Moldeando el carácter del futuro rey. Porque para sentarte en el trono, primero tienes que aprender a depender de algo más grande que tu fuerza. A veces, los desiertos no son castigos. Son entrenamientos. Cada lágrima de David, cada noche sin techo, lo acercaba más a su propósito. Y aunque el rey Saúl intentó matarlo una y otra vez, David nunca levantó la mano contra él. ¿Por qué? Porque entendía algo que muchos olvidan: no necesitas destruir a quien te odia para cumplir tu destino. Tu victoria no depende de su caída, sino de tu obediencia. Después de años huyendo, enfrentando pruebas que parecían interminables, David recibió una noticia que cambió todo. Saúl había caído en batalla. El hombre que alguna vez quiso acabar con su vida, ya no estaba. Ahora, la corona esperaba en la cima, pero David no se lanzó a ella impulsivamente. Antes de ser rey, se tomó un tiempo para unirse al pueblo, para sanar las heridas de una nación dividida. Comprendió que un verdadero líder no solo gobierna con poder, sino con humildad y justicia. David sabía que no bastaba con vencer a gigantes físicos, sino también a los gigantes internos. El orgullo, la venganza, el miedo. Su reinado comenzó con un solo propósito: unir a Israel y Judá como un solo pueblo. Y para eso, tuvo que enfrentarse no solo a enemigos externos, sino a conflictos dentro de su propio corazón. Pero aquí está la gran verdad. Los verdaderos reyes no son aquellos que nunca caen, sino los que se levantan una y otra vez, más fuertes, más sabios. David escribió salmos desde lo profundo de su alma, expresando su lucha, sus dudas, pero también su fe inquebrantable. Cada palabra era un reflejo de su viaje: el hombre que mató a Goliat, que huyó de la muerte, que amó y que pecó, pero que siempre buscó volver a Dios. Porque su historia no es solo de batallas épicas, sino de redención, de aprendizaje constante y de un amor profundo por su pueblo y su Dios. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a levantarte, a perdonar, a unirte a quienes te rodean y a construir tu propio reino, aunque el camino sea difícil? Es en la persistencia donde se forjan las verdaderas leyendas. Cuando David finalmente fue coronado rey, el desafío apenas comenzaba. No se trataba solo de un trono, sino de sanar una nación fracturada, de unir a un pueblo dividido por años de guerras y desconfianza. David enfrentó enemigos en el campo de batalla, pero también enemigos en su propio consejo, en las intrigas y traiciones que surgían alrededor suyo. Sin embargo, nunca perdió de vista su propósito: servir a su pueblo con justicia y corazón.
Su reinado estuvo marcado por momentos de gloria, como la expansión del reino y la consolidación de Jerusalén como la ciudad sagrada. Pero también tuvo momentos oscuros, errores personales que casi destruyen todo por lo que había luchado. David cometió pecados graves, y esos momentos de debilidad lo hicieron humano para nosotros, más que un mito inalcanzable. Lo que realmente define a David no son sus victorias, ni siquiera sus caídas, sino su capacidad para buscar el perdón y cambiar. Esa humildad ante Dios y ante sí mismo lo convirtió en uno de los personajes más poderosos y auténticos de la historia. Y en sus salmos, escribió verdades eternas que nos hablan directamente a nuestro corazón hoy. Nos enseñan que no importa cuán grande sea el gigante que enfrentes, ni cuántas veces caigas, siempre hay un camino para levantarte. ¿Estás listo para encontrar tu propio camino, para enfrentar tus gigantes con valentía y humildad? La historia del rey David no termina en un trono, empieza en la batalla interna que cada uno de nosotros libra cada día. David dejó un legado que trasciende siglos, un ejemplo vivo de que nadie está condenado a ser víctima de sus errores. Su historia nos reta a ser valientes, a enfrentar nuestras batallas con fe y determinación. A entender que el verdadero poder no está en la fuerza física ni en el trono, sino en la capacidad de levantarse, perdonar y seguir adelante. Ahora te pregunto, ¿qué gigante estás enfrentando tú? ¿Qué miedo, qué desafío te está paralizando hoy? Recuerda, el mismo Dios que fortaleció a David está contigo. No importa cuán grande parezca el problema, ni cuántas veces hayas caído. Tienes dentro de ti la fuerza para vencer, la sabiduría para aprender y el corazón para perdonar. Esta es tu llamada a la acción, no dejes que tus miedos te definan, no dejes que tus errores te detengan. Levántate con la valentía de un rey, con la humildad de un hombre que sabe que su verdadero poder viene de su fe. Comparte esta historia con alguien que necesite escuchar que puede vencer, que puede ser más fuerte que sus gigantes. Comenta abajo cuál es el gigante que vas a enfrentar hoy, y juntos crearemos una comunidad de guerreros imparables. Porque la historia del rey David no es solo un cuento antiguo, es un espejo donde puedes verte reflejado y un mapa para encontrar tu propio camino hacia la victoria. Haz clic en me gusta si sientes que esta historia te ha cambiado. Campana, suscríbete para más historias que transforman vidas y despiertan el héroe que llevas dentro. Tu historia comienza hoy. ¿Estás listo para escribirla?